llamo Esteban Andrés Centanaro, soy médico general rural familiar. Tengo 64 años, casado en segundas náuseas. Tuve un matrimonio anterior, del cual tuve 2 hijos, y en este segundo matrimonio tengo el hijo menor que ahora tiene 20 años. Estudié en la Facultad de Medicina de la UBA. Me recibí en el año 79. En ese momento yo había pedido prórroga en el servicio militar porque me cortaba por la mitad la carrera de la facultad. Así que en el año 79, cuando me recibo, levanto la prórroga y me sortean y me destinan a un pueblito que se llamaba Cobunco Centro en la provincia de Neuquén. Yo la provincia de Neuquén realmente no la conocía, nunca había tenido la oportunidad de viajar al sur, así que en ese momento cuando me sortean me pongo contento porque, como decía Cobunco Centro, yo creía que iba a haber luces, calles asfaltadas y lugares para salir. Así que una vez que me destinan, el mismo ejército argentino me hace, como yo ya tenía el título de médico, me hace hacer una rotación, capacitación como aspirante oficial de reserva en el Colegio Militar General de San Martín. Y una vez que salgo de ahí, después de 2 meses, viajo a la provincia de Neuquén a mi destino final, que era Cobunco Centro. Así que Cobunco Centro quedaba en el centro de la provincia. Era un regimiento de infantería de montaña que se llama RIN 10, que existe todavía. Teniente Coronel Racedo se llama. Y enfrente a ese regimiento había un pueblito muy chiquitito en esa época, estoy hablando del año 80, que se llama Mariano Moreno. Había un hospital de área pequeño, que el director, único médico, el director era Walter Biagini. Y bueno, en ese momento en el regimiento hacemos toda la revisación de esa clase, de ese año de soldados que generalmente la mayoría eran jujeños. Hicimos la incorporación y una vez que se hizo la incorporación y el entrenamiento y el vivac de esa clase, la provincia de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Salud en ese momento, me piden, me solicitan como médico para trabajar en un hospital de área del subsector público de la provincia de Neuquén, que fue en ese momento el Hospital Las Lajas. Así que junté todo mi bolsito militar y me fui al Hospital de Las Lajas. Era un hospital que tenía 3 médicos generales en ese momento, un hospital con guardias pasivas, un hospital muy cercano a un hospital de nivel 4, un hospital zonal que era el Hospital Zapala, que queda 50 kilómetros de la ciudad de Zapala. Así que mi alojamiento y mi vivienda era el hospital. El pueblo de Las Lajas en el año 80 tenía un regimiento de gendarmería y un regimiento de infantería de montaña que era el RIN 11. Gendarmería tenía su médico, el médico de gendarmería, pero el RIN 11 había perdido su médico y yo cumplía mi horario de trabajo en el hospital y cuando terminaba mi horario de trabajo iba a atender arriba en el regimiento de montaña los soldados y los oficiales y suboficiales por sus problemas de salud. Terminaba mi tarea y volvía al hospital y generalmente quedaba como una supuesta guardia cubriendo a los médicos, como era guardia pasiva, yo vivía en el hospital, la guardia activa la hacía yo. Pasan unos meses, en ese momento me viene a hablar el director de la escuela secundaria, a ver si podía dar clases en la escuela secundaria para 4º año y 5º año. En ese momento di 2 materias, que fue puericultura y anatomía en la escuela, así que fui docente también en ese pueblito. Tenía bastante trabajo, realmente era un trabajo muy lindo. Ahí empiezo a conocer cómo era el sistema de salud neuquino, ¿no? Su actividad, cómo se atendía, cuáles eran las normas de diagnóstico y tratamiento.
¿Conocías algo de Neuquén antes de llegar? Absolutamente nada, no conocía ni dónde quedaba en el mapa, así te digo. Mi ámbito de influencia era la ciudad de Buenos Aires, mi casa en Loma de Zamora y la universidad. No salía de ese mundo, ¿no? También era, acordemos no la fecha, estamos hablando yo me recibo en el 79, era una época de un gobierno militar, cuando me sortean estaba todavía el gobierno militar, así que mucho viajar tampoco podíamos en ese momento. Así que, ¿qué expectativa tenías cuando eras estudiante de lo que iba a ser tu carrera como médico? mira, a mí me gustaba mucho la medicina de chico, pero si vos me preguntás qué expectativa tenía, trabajar con la gente. El tema es que en la gran ciudad, en Buenos Aires, yo tuve 3 o 4 meses trabajando. Antes de recibirme yo hacía guardias en la Municipalidad de Lanús, en una sala de primer nivel que se llamaba Villa Ofelia, que quedaba en Lanús Oeste, y hacía guardias también, no como médico, sino como estudiante de medicina, en el hospital vecinal de Lanús. Así que viajábamos de un lado al otro para hacer guardias, para aprender, para a veces ganar unos pesitos, ¿no? Y poder mantenernos y poder seguir en la carrera. Pero como expectativa yo lo que tenía era trabajar tranquilo, bien, con la gente. Y bueno, un poco lo que cumplió esa expectativa fue conocer el trabajo en el sistema de salud de Neuquén. Que era un trabajo, digamos, muy en equipo, digamos, el chofer, la enfermera, la administradora del hospital, los médicos, la mucama, era todo un equipo, digamos. Nadie decía lo que había que hacer, todos sabían lo que tenían que hacer. Con respecto al quehacer médico, estaba todo reglado, estaba todo normatizado. Había normas de diagnóstico y tratamiento, había normas de control del niño, de la embarazada, había normas de control de algunas patologías prevalentes en el adulto. Así que nadie hacía lo que quería. Se cumplían las normas, ¿no? Y uno evaluaba los tratamientos y cómo fue el resultado de esos tratamientos a través de si se habían cumplido o no las normas, ¿no? Todo esto que te estoy contando, el responsable final de que el hospital tuviera una producción, cumpliera las normas, era el jefe de zona. Una persona que tenía una figura de trayectoria en el sistema y que tenía una visión epidemiológica y sanitaria, y tenía todos los indicadores para controlar el funcionamiento de los hospitales de su zona. Así que una vez por mes se le rendía a este jefe de zona las cuentas de cómo había trabajado el hospital, ¿no? A ver cuántos partos se había hecho, digamos, qué porcentaje de cada vacuna se hacía, qué grupo etario fue vacunado, cómo se controlaba la embarazada, cómo se controlaba el chico. Así que, digamos, había una supervisión, había un control de las acciones, había un monitoreo de esas acciones. Y un poco eso fue lo que me encantó en el trabajo. Aparte, no solamente se trabajaba en el hospital, se salía a lo que se llamaba el área rural, como una visita, ¿no? Se hacían visitas diarias. Algunas visitas se hacían a puestos fijos, a escuelas o a postas sanitarias. Pero en muchos parajes de este hospital se hacían casa por casa, lo que se llamaba no a puestos fijos, sino en casa por casa, ¿no? Cuando era la población muy dispersa o de larga distancia, que había distancias muy importantes que recorrer, íbamos con el vehículo, generalmente una camioneta, que llevábamos ahí la medicación, llevábamos la balanza para pesar a los chicos, llevábamos la regla que se hacía con madera para medir a los chicos, y hacíamos todas las normas de control casa por casa, ¿no? ¿Y vos en esa época todavía estabas haciendo el servicio militar? Y estaba haciendo el servicio militar, trabajando en el hospital, trabajando en la escuela, más o menos esto a mitad del periodo de ese trabajo, en un hospital cerca de Las Lajas, había gente que pasaba a hacer una capacitación lineal, médicos generales que iban a especializarse
en otras disciplinas de la medicina. El hospital en sí se llamaba Hospital Loncopué, un hospital que está a 50 kilómetros más o menos del Hospital Las Lajas, yendo para el camino a Pino Achado, yendo para Copagua y Cabiahue. Y bueno, el jefe de zona dijo, bueno, ahí hay un médico que es una OR, puede cubrir la ausencia de estos médicos, así que me destinaron por unos meses a ese hospital. En ese momento el doctor Lupiáñez y la mujer que se llama Eva iban al Hospital Neuquén, uno a capacitarse en anestesia y Eva en atención pediátrica. Así que llegué a ese hospital, quedé viviendo en una vivienda que había atrás en el patio del hospital. Todos los días salí al área rural de ese hospital. Hay un área rural muy grande también en el Hospital Loncopué, y uno de los parajes más importantes era Guarenchenque, un lugar con una reserva, y que había una visita puesto fijo ahí. Se iba muy temprano a la mañana. En esa época había un jeep que le llamábamos el jeep verde, y en ese se hacía la visita, un jeep de Jeep Willys, ¿no? Verde, y llevábamos toda la medicación y la leche para entregar a los chicos en ese jeep. Íbamos, el chofer, el agente sanitario ya estaba en el puesto, vivía en Guarenchenque, y el médico, y llegábamos temprano a la mañana y terminábamos muy tarde a la noche de atender todos los programas, ¿no? El control de menor, el control de la embarazada y las consultas habituales del paciente adulto. Una vez que volvíamos de las visitas, seguíamos atendiendo en el hospital. Había cola en el hospital para atenderse por consultorio externo. Y terminábamos la jornada, medio cansado, pero, digamos, fructífera la jornada. Bueno, ahí estuve 2 meses, casi 3 meses en ese hospital. Después de una semana, no quiero errarle en esto, una semana, 10 días, el doctor Morgillo, que se había quedado en el hospital conmigo, se va también al Hospital Neuquén a capacitarse en ojos, en oftalmología. Así que quedé por 2 meses solo hasta que empezaron a llegar los reemplazos y fue cubierto el Hospital Loncopué. Una vez que fue cubierto ese hospital, volví a Las Lajas. Y para hacerla cortita, estuve 14 meses en el servicio militar, más los 2 o 3 meses que estuve en el liceo, y ahí terminé mi servicio militar, me dieron la baja, y tuve que renunciar a la escuela. Justo cuando renuncio era la temporada de verano y, digamos, ya no había clase. Así que con esos pequeños ahorritos volví a Buenos Aires con la idea de volver a la provincia de Neuquén a hacer la residencia. Bueno, para eso tuve que convencer a la que en ese momento era mi novia de venir a rendir el examen. Así que pasaron unos mesecitos y en el mes de marzo-abril vinimos a Neuquén a rendir el examen. ¿Lo rendiste acá en Neuquén? Se rendió acá en Neuquén, se rendía en la Universidad Nacional del Comahue, y en esa época, como te había contado, no me quiero equivocar, pero más o menos para 10 cargos de médico general había más o menos 400, 500 postulantes. ¿Y ¿no? venían de todos lados del país? A rendir acá. Nosotros venimos de Buenos Aires, hemos venido con un amigo, venían de la provincia de Córdoba, venía de la provincia de San Luis, venía mucha gente de la provincia de San Luis, venía gente del litoral, muy poca de Río Negro, muy pocas de provincias patagónicas, pero sí de Buenos Aires, de provincias de la Mesopotamia, de Santa Fe también. Así que, bueno, ahí rendimos el examen, era un examen largo, que a mí me facilitó mucho haber estado casi 1 año y medio trabajando acá porque conocía mucho las normas que existían en la provincia. Entonces el examen era un examen, digamos, de clínica médica, de pediatría, de tocoginecología, pero basado las preguntas en las normas de diagnóstico y tratamiento de la provincia. Así que tampoco quiero errarle, pero en el primer lugar salió un compañero mío que se llamaba Villagra, y en segundo lugar quedé yo, pero mi novia de ese momento quedó en el puesto número 11 y no entraba. Así que
A las 24 horas de haber aprobado el examen, y todavía no habíamos partido de acá porque no estaban las notas publicadas, nos llaman las autoridades de la Subsecretaría de Salud. ¿Quién eras? ¿Quién es En ese momento estaba el doctor Fernando León Fanti, dentro de la Subsecretaría de Salud. La entrevista, que se hacía una entrevista, se tomaba un examen y una entrevista psicológica, ¿no? Esa entrevista psicológica me la hizo el doctor Fico, que era un médico de salud mental del Hospital Castro Rendón en ese momento. Así que cuando nos llama el doctor León Fanti, nos pone sobre la mesa esta alternativa, ¿no? Que yo había entrado y mi señora no, entonces mi señora se tenía que volver y o nos volvíamos los dos, o la oferta que nos hace es que los dos nos fuéramos a trabajar durante un año y meses, a un hospital del cual se venían 2 médicos para hacer la residencia, y después de eso, después de ese periodo de tiempo, pudiéramos acceder a la residencia de medicina general. Así que aceptamos eso. Cuando me hacen el ofrecimiento, el doctor León Fanti me cuenta detalladamente cómo era el hospital, cómo se manejaba el hospital, qué estadística tenía, cuántos pacientes atendía, cómo era el área programa, cómo era el área rural, que era un área rural grande, y que el trabajo para 2 personas era un trabajo interesante, ¿no? Y yo iría en ese caso como director del hospital y mi pareja en ese momento iba como médica de planta. Ese título honorífico de director del hospital era que, aparte de ser médico, uno tenía que hacer toda la parte administrativa del hospital porque no había administrador en ese momento. La administración un poco de los hospitales se hacía a través de la jefatura de zona y la gente de recurso administrativo de la zona, que apoyaba un poco a los hospitales en lo que era el manejo de la parte administrativa. Así que también tuve que aprender eso, la parte administrativa. Bueno, nos fuimos de novios porque no estábamos casados, así que empezamos en el año 82, a principios del año 82, en el Hospital Butarranquil. En ese momento el pueblo en sí tenía entre 500, 600 habitantes, y todo el área programa, todo el área de influencia y el área programa del hospital tenía alrededor de 1.500 habitantes. Es un pueblo que queda al norte de la provincia de Neuquén. La zona de referencia era la zona 3, ¿no? El hospital zonal de referencia era el Hospital Chosmalal. Estábamos muy cerca de la frontera con Mendoza, ¿no? Y ese pueblito cerca de la frontera con Mendoza se llamaba Barrancas, y se llama Barrancas. Era un pueblito chico, con un puesto sanitario teníamos ahí. Así que lo lindo de eso es que ocupamos la vivienda que dejó el doctor Mami y la doctora Ferrara. Nos dejó de legado un colchón que era durísimo, porque la mujer tenía un problema de columna, pero como no teníamos nada, el colchón para nosotros era lo mejor, así que toda la parte de la cocina nos dio la almacenera del pueblo, que se llamaba Sara Jadul. Nos prestó las cacerolas, las ollas. Nosotros nos fuimos con el fitito 600 y nada, a trabajar. Así que bueno, ahí armamos la casa. El trabajo era repartirse por día. Uno estaba en el hospital y otro estaba en la ambulancia, en el área programa. Ese era el trabajo, ¿no? La ambulancia quedaba en el hospital. Al área programa se salía en una camioneta. Todos los hospitales tenían una ambulancia para traslado de pacientes y una camioneta para salir al área. Así que, como salir al área era una distracción, el que volvía de la visita hacía la guardia nocturna. Y ese era un poco cómo se repartía la tarea. A Barrancas era la población que más íbamos en forma de frecuencia, porque era la que más población tenía en ese momento. Las otras áreas a cubrir de visita eran población dispersa, a no ser cerca del hospital un pueblito que se llamaba, un asentamiento que se llamaba Ranquil Vega, que había una escuela, y atendíamos ahí
a puesto fijo, pero que era la escuela. Los docentes de esa escuela se llamaban Neco y Kelly, que eran gente que había venido de San Luis, docentes de San Luis. Así que bueno, estuvimos ahí un tiempo bastante importante, fueron más de un año, fueron 14, 15 meses, y cuando llega el tiempo de la entrada a la residencia, pasamos de Butarranquil a la residencia de medicina general familiar. ¿Y qué problemas sanitarios había ahí en Butarranquil? Sí. En Butarranquil había muchas enfermedades y lesiones comunes, ¿no? Lo más habitual, traumas, control del niño, control de la embarazada, control del niño sano, control del embarazo de bajo riesgo, cosas endémicas que se hizo catastro en ese año justamente a través de ecografía. Acuérdense que la ecografía empieza a funcionar en la década del 80 acá en la provincia, así que empezaron a hacer catastros, screening ecográficos y había mucha gente con quiste hidatídico, sobre todo chicos, ¿no? Así que teníamos que mandar a esos chicos a programar la cirugía o en Chosmalal, según el quiste donde estuviera, o en el Hospital Castro Rendón. Así que bueno, era todo un trabajo. La mayoría de las patologías eran patologías comunes, de alta frecuencia, pero no tan complejas, ¿no? O sea, a ver, los resfríos, las gripes, las diarreas, las neumonías, y que, bueno, estábamos más o menos entre mi señora y yo, que yo había tenido una experiencia en Las Lajas, en lo que es la parte tocoginecológica, hacia medias, porque no tenía formación de residencia, y con la experiencia que traíamos de una buena capacitación en nuestra carrera de grado que hicimos en Buenos Aires. Yo hice la unidad de clínica médica en el Hospital Rawson y pediatría en el Hospital Santoyani, así que habíamos visto mucha patología infantil y de clínica médica, así que bueno, con eso nos manejábamos y realmente el 80% de los problemas de salud los solucionábamos, ¿no? O se le daba respuesta, no solucionarlo, darle respuesta. La derivación nuestra era al Hospital Chosmalal, en lo que era quirúrgico o de especialidades médicas, ¿no? Aquel embarazo que se salía del canon normal del riesgo, de bajo riesgo, habría que mandarlo a un hospital donde tuviera un quirófano, donde tuviera un servicio de pediatría para asistir al recién nacido y donde hubiera profesionales tocoginecólogos, ¿no? Así que nuestra derivación era el Hospital Chosmalal. Esa ida del Hospital Butarranquil fue realmente un periodo muy lindo de la vida. Se trabajaba, digamos, casi igual que en equipo con el Hospital Las Lajas. La única diferencia que era el equipo de Butarranquil era más chico porque la población era más chica. Pero teníamos un enfermero que se llamaba González que hacía la radiografía. Yo lo había nombrado jefe de radiografía al enfermero González. El laboratorio lo hacíamos nosotros como médicos, lo poquito que podíamos hacer sin capacitación abajo del tanque de agua del hospital, que habíamos montado un laboratorio con un microscopio, una centrífuga, y lo hacíamos de noche porque el hospital tenía 2 horas de luz por día, de las 10 de la noche a las 12 de la noche. Así que la parte del laboratorio, de electricidad de la centrífuga o de manejar el microscopio con luz y qué sé yo, había que hacerla de noche. Los hematocritos, todo lo que teníamos que hacer y sabíamos hacer, lo hacíamos de noche. Así que bueno, nos retiramos de ese hospital con una tristeza más que alegría y empezamos en el año 83 la residencia de medicina general. Te hago una pregunta. Tenían 2 horas de luz por día. ¿Cómo hacían con la conservación de las vacunas, por ejemplo? Era un tema todo eso. La conservación de la vacuna en esas 2 horas se armaba, digamos, la heladera de vacunas era heladera de vacunas. No había lola para abrirla, ¿no? Se conservaban con los conservantes, ¿no? Y a veces nosotros teníamos como hospital que pedir que nos dieran 2 o 3 horitas de luz a la mañana
para que no bajara la temperatura de la heladera. Pero las vacunas siempre estaban conservadas a través de siempre se ponían en el medio de la heladera, se mantenía una temperatura constante de 4 grados para abajo, no congeladas, las vacunas no se podían congelar. Y siempre había un registro en la puerta de la heladera en el cual se marcaba la temperatura con el termómetro. Cada turno de enfermería marcaba a ver cómo estaban las vacunas, ¿no? Y si si subía un poco la temperatura, le teníamos que pedir a Chito Ibáñez, que se llamaba el responsable de la usina de Butarranquil, que nos diera aunque sea 2 horitas para poder retomar ese frío de la heladera, ¿no? Nunca se perdió la cadena de frío, por lo menos mientras yo estuve, así que en eso se conservaban, ¿no? ¿Y cómo lo recibió el pueblo? ¿Cómo el fue pueblo, el impacto de pasar de vivir de Loma de Zamora a vivir en Butarranquil? Y bueno, es todo un cambio, ¿no? Un cambio. Butarranquil no tenía absolutamente nada. ¿No? Digamos, aparte de no tener luz las 24 horas, no había televisión, no existía el teléfono, no había teléfono, así, no había teléfono. El único medio de comunicación que tenía el hospital con el exterior era la radio de la policía. La casa de la policía, para contarte una anécdota, fue fundada en 1942 más o menos. Era una casa viejísima que está en la calle principal que se llamaba Jadul, la calle principal de Butarranquil. Y el comisario en ese momento se llamaba Gómez. Y yo le debía muchos favores a Gómez porque me prestaba la radio policial. Y a través de la radio policial nos comunicábamos con el Hospital Chosmalal. En algún momento, cuando tuvimos problemas con las vacunas, nosotros pedíamos la asistencia a Chosmalal, que nos mandaran vacunas. El medio de transporte que existía entre Chosmalal y Butarranquil era un colectivo que llegaba los días viernes. Y los días viernes leíamos todos los diarios desde el lunes en adelante, ¿no? Nos poníamos al tanto de las noticias un día por semana. La radio que se escuchaba era más radio chilena que radio argentina. Algunas veces se escuchaba radios de Buenos Aires, pero en horario muy nocturno, con la famosa Noble 7 Mares que había en esa época, ¿no? El golpe, digamos, social lo sintieron todos cuando vinieron al interior. Pero veníamos buscando otra cosa, veníamos buscando trabajo y una forma de vivir diferente, eso es lo que buscábamos. Así que la verdad que, primero, desde Las Lajas a Butarranquil la única diferencia fue el equipo más reducido, pero el trabajo era en equipo siempre, ¿no? El chofer sabía lo que tenía que hacer, el chofer a la mañana salía a buscar las compras del hospital, lo que eran todos víveres para hacerle la comida de los internados. La mucama sabía que tenía que limpiar a tal hora la sala, y había muy poco personal. Para limpiar semejante hospital había una mucama, ¿no? Para cocinar, una cocinera. Y la enfermera llevaba la comida a la internación, ¿no? Así que los equipos también de salud eran reducidos, ¿no? No tanto ahora, digamos que son más amplios los equipos de salud. Así que primero nos conocíamos todo por el nombre y apellido, y tampoco precisaban grandes órdenes el equipo de salud. Siendo director del hospital nunca tuve que dar grandes órdenes para cambiar una situación, ¿no? Y teníamos el único recurso de peón de patio que hacía la limpieza, y cuando el chofer estaba de licencia o tenía franco, le cubría al chofer la ambulancia, ¿no? O la salida al área rural. En Butarranquil encontramos un lugar, digamos, importante para nuestro inicio de vida profesional, ¿no? Había una visita muy larga en Butarranquil que se hacía una vez por año, que era la visita a un lugar que se llamaba Cochico, que queda bien al norte, muy cerca del límite de la provincia de Neuquén, lindando con la cordillera, muy cerca de la laguna La Fea, se llama, que se llama Cochico. Antes de ese paraje había un paraje que era Coyuco, que había una escuela albergue en ese momento. A esa escuela albergue llegábamos
y podíamos controlar los chicos de la escuela albergue, llegábamos desde Barranca, pero a Cochico había que pasar una sola vez al año cuando la Pampa del Chenque no tenía nieve, ¿no? Y no había tanto viento, así que en el mes de diciembre era la visita para ir a esa zona de Cochico. Se tardaba en mula más o menos 3 días entre ir y llegar, pasar la Pampa del Chenque, llegar a Cochico, y ahí hacíamos una vez por año la vacunación de los chicos que vivían en ese lugar. ¿Cuánta gente vivía en ese lugar? Y en aquella época había más o menos 15 familias dispersas, familias que vivían en un valle muy lindo, al costado del volcán Tomullo, ese es el valle de Cochico, lindante por el otro lado con el área rural del Hospital Las Ovejas, y también, digamos, enfermos crónicos que durante el año a caballo o a mula venían a la posta sanitaria de Barrancas, cuando hacíamos las visitas, lo controlábamos ahí, le dábamos su medicación, etcétera, etcétera. Si no podían llegar hasta el puesto de Barrancas, el agente sanitario de Barrancas, que se llamaba Pedro Azzo, que ya falleció, pobre Pedro, le llevaba a caballo o a lomo de mula la medicación hasta el paraje, ¿no? Esa era un poco la forma de trabajo en aquella época con el área rural. La prioridad en un hospital y la población en riesgo de ese hospital era la que vivía en el área rural. Y la de mayor riesgo era la que vivía más alejada. Ese era el concepto que teníamos nosotros como médicos. Y el equipo de salud, ¿no? Los agentes sanitarios. El jefe de agentes sanitarios, me acuerdo, se llamaba González, era una persona joven, bien capacitada, bien entrenada, pero Pedrito Azzo era más viejito, con mucha más experiencia, ¿no? Una persona que era más que el médico en Barranca. La persona cuando se venía a atender a Barranca lo miraba a Pedrito Azzo, a ver, ¿está bien? Si Pedrito Azzo hacía así, seguía la indicación del médico, porque Pedrito Azzo era el médico de ese lugar, ¿no? Como agente sanitario. Así que, bueno, terminamos esa rotación ahí, ese periodo de 14 meses en Butarranquil, y en el año 83, en mayo del año 83, entramos a la residencia de medicina general familiar, ¿no? La residencia en ese momento era de médicos rurales, medicina general, y después se transformó con una capacitación posterior en medicina de familia, ¿no? General, médico de familia, que son títulos diferentes para una misma especialidad, ¿no? Que es el médico de primer nivel de atención, el médico que es la puerta de entrada al sistema de salud, el médico que hace mejor el triage de las patologías, aquel que puede atender más entre el 80% de los problemas de salud en el primer nivel de atención. Así que hicimos esta residencia durante 2 años y medio. La residencia consistía en rotar 6 meses en cada especialidad básica y semanas o meses cortitos en las especialidades críticas, ¿no? Rotábamos en oftalmología para ver los problemas más frecuentes oftalmológicos, rotábamos en otorrinolaringología para ver los problemas otorrinolaringológicos más frecuentes, rotábamos por anestesia para hacer anestesias cortas en los hospitales chicos, que nos servía para hacer un alumbrado manual, hacer una curación de un quemado o hacer un legrado de evacuación uterina o reducir una fractura. Para eso nos servía capacitarnos en anestesia. Así que rotábamos en cada uno, en cirugía también rotábamos, que los hospitales que íbamos posteriormente a la salida de la residencia no tenían quirófano, pero hacíamos cirugías menores, ¿no? Extracción de quistes, de verrugas, extracción de uñas, y para eso teníamos o suturas en heridas cortantes, así que para eso teníamos que estar entrenados y tener cierta habilidad quirúrgica también. Así que bueno, la coordinadora de la residencia se llamaba Carlota Pérez. Carlota Pérez le sucede cuando entramos nosotros en el año 83. Hasta el año 83 estuvo el doctor Bulgarelli como coordinador de la residencia, y cuando entramos nosotros en el año 83 empieza la doctora Carlota Pérez a ser
coordinadora de la residencia de medicina general. Ella, su formación era médica pediatra, neumonóloga, ¿no? Hacía una subespecialidad que era neumonología en los chicos. Así que cuando terminamos la residencia, según la capacidad de cada uno, el destino lo hacía la coordinadora de la residencia con el nivel central. A ver, ¿qué recursos se precisaban en cada hospital de médico general? ¿Cuál era el recurso más crítico a cubrir primero? Así que el destino mío después de la residencia fue en el hospital La Luminé, ¿no? Y mientras hiciste la residencia, ¿cómo era el clima en el hospital? Y el clima era muy lindo, digamos. Digamos, el hospital se manejaba... los médicos del hospital era un recurso humano compartido, ¿no? En ese momento el sistema público era un sistema de mucho prestigio, ¿no? Tenía médicos formados muy bien en cirugía, médicos muy bien formados en anestesia, y el subsector privado y el de obras sociales era un sector muy chiquito, y el recurso médico profesional era medio compartido, ¿no? Se trabajaba en el hospital y después eran médicos full time, algunos, y médicos part-time otros, sobre todo las especialidades críticas, como oftalmología, otorrino, como cirugía. El recurso humano era compartido. ¿Qué porcentaje más o menos, te acordás, de full time y de part time? La mayoría en el hospital Neuquén era full time. Pero en algunas especialidades, ya te estoy nombrando la cirugía o las especialidades críticas, por ejemplo, los anestesistas, la mayoría en aquella época eran full time, ¿no? Pero las especialidades críticas o la cirugía eran part time, ¿no? Pero con una dedicación al hospital se trabajaba, se cumplía el horario, se salía de ahí y se trabajaba en el privado. Así era un poco la regla en ese momento. Sin ninguna discusión, ¿no? No había tampoco grandes controles, era solamente la ética profesional de dedicarle al hospital público su tiempo. Por supuesto que después del tiempo la medicina privada fue creciendo la capacidad instalada, fue creciendo el recurso humano y, digamos, muchos de esos recursos salieron del hospital y se quedaron permanentemente en el sistema privado. No sé qué más querés que te cuente. Y en ese momento que ya era el 83, ¿no? Ya hacía... En el 83 entramos y en el 85 salimos, fines del 85. Ya tenía casi 10 años la residencia de medicina general. Sí. ¿Cómo funcionaba en relación con las especialidades? El médico general estaba inserto en toda especialidad del hospital, porque a través de las rotaciones había un grupo que estaba en pediatría, había un grupo que estaba en clínica médica, pero nos conocíamos todos por el nombre y apellido, ¿no? Era, digamos, para tenerlo claro, si bien ellos eran nuestros docentes, el médico general era el que hacía girar un poco la rueda, ¿no? A través de atender la internación, atender la consulta externa. Si bien nuestros tutores y nuestros docentes eran ellos, ante la duda y la consulta, el que estaba en la trinchera era el médico general, el que atendía la consulta externa, el que atendía la guardia, el que estaba en la internación, el que nos peleábamos por hacer los partos, entonces los tocoginecólogos nos dejaban los partos a nosotros, nos peleábamos para hacer una cesárea, ¿no? O para hacer una anestesia. Así que un poco la rueda, el funcionamiento diario, el médico que iba con la historia clínica bajo del brazo era el médico general en esa época. Y, digamos, los médicos de planta eran más o menos los tutores docentes de cómo se encarrilaba el tratamiento, el diagnóstico de cada paciente, para así decirlo, ¿no? Un poco eso se fue perdiendo cuando la residencia, ese contacto, cuando nos servía mucho ese contacto porque después cuando íbamos a los hospitales del interior, los médicos de la máxima complejidad nos conocían quiénes éramos, quién hablaba, desde qué formación hablaba el que hablaba, ¿no? Cómo se había desempeñado en la residencia, cómo
si tenía habilidad y destreza necesaria para manejar un neonato con alguna dificultad respiratoria. O sea, nos habían medido el aceite ya, por así decirlo. Y eso se perdió un poco cuando la formación del médico general se fue a otros hospitales, ¿no? Primero pasó al Buque Roldán, después se distribuyó entre Buque Roldán y Zapala. Si bien era más regional la formación, ¿no?, con un criterio más de la medicina general, se perdió un poco el contacto de la referencia y referencia del paciente a la alta complejidad, ¿no?, o a los hospitales de otro nivel de atención que no fuera el primer nivel de atención. Así que un poco eso es lo que, a mi criterio, es lo que se fue perdiendo haber sacado la residencia del Hospital Castro Rendón. El contacto con la gente, digamos, que maneja otra complejidad que no es el segundo nivel, ¿no? Nosotros teníamos muy buena comunicación, ojo, con los hospitales cabecera, desde los hospitales chicos. Pero cuando las papas quemaban y no nos daba el tiempo por el estado de quebrantamiento de salud del paciente de mandarlo a nivel intermedio, nosotros optábamos a veces el criterio médico de saltear eso y pasar directamente al Hospital Neuquén. Por ejemplo, un neonato con un distrés respiratorio o un prematuro que nació porque vino a último momento una embarazada sin control, hacer un nivel intermedio en Zapala llevaba más tiempo que mandarlo en una incubadora al Hospital Castro Rendón, ¿no? Y eso estaba muy bien establecido a través de las normas, ¿no? Mira, hasta tal semana este hospital retiene, hasta tal semana esta paciente hay que mandarla al Hospital Neuquén, ¿no? Y eso era la Biblia de todos los días del médico general, ¿no? ¿Y cuando termina la residencia, a dónde los...? Al Hospital Aluminé, me destinan al Hospital Aluminé, que repite un poco lo que pasó en el Hospital Loncopué, ¿no? Cuando llego a Aluminé, ya llego con un título que me habían dado en la residencia, que iba a ser director de ese hospital, porque el director iba a pasar a Zapala. El director era Rodríguez Bay, iba a ser parte del plantel del staff del Hospital Zapala para cubrir la guardia, y entonces se iba a quedar sin director. Lo que no me habían contado era el resto de la película, ¿no? Que también se iba una médica que iba a hacer la residencia y que también se iba un médico que se iba a Cutralcó. Entonces, cuando llegamos con mi esposa, para un hospital que era para 4, nos quedamos 2. Un tema interesante para repartir otra vez el trabajo como hacíamos en Butarranquín, ¿no? Uno en el área y el otro en el hospital. Así que fueron 2 años que estuvimos así, difíciles, de mucho trabajo. No mal, no estuvimos mal, pero digamos el cansancio llegó un momento que, si bien éramos jóvenes, el cuerpo te exige un descanso, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? Y en ese momento, a ver, no me quiero quitar edad, pero 27 años, 28, 29 años tendría. Yo me recibí en el 79, yo tenía 24 años cuando me recibí. Vine a los 25 a trabajar a Buta, y a los 27, 28 estaba saliendo de la residencia, me parece, si no me equivoco. Allá en el 85, no, 30 años tenía. Nací en el 55, 30 años en el 85. A los 30 años fui al Hospital Aluminé. ¿Y tenían hijos? Teníamos hijos. El primer hijo fue creado, no nacido, en Butarranquil y nacido en el Hospital Neuquén. El segundo fue gestado y producido y nacido en el Hospital Aluminé. El parto se lo hizo un compañero. Después de los 2 años que estuvimos solos, vino un médico que estaba en el Hospital Las Coloradas, que se llamaba el doctor Leal, y él fue el que le hizo el parto a mi ex esposa, ¿sí? Y ahí nació, en el año 87 nació Agustincito. Y el último nació en el Hospital Heller en el año 99, pero ya
el último no es de esa pareja, ¿no? Yo me divorcié en el año 91, así que después de ese hice otra pareja y en el año 99 tuve mi último hijo. Y cuando en Aluminé, cómo era un poco el cotidiano, la atención cotidiana de ustedes? El cotidiano era muy parecido al esquema de los otros hospitales, ¿no? Era un área rural muy grande. La diferencia de Butarranquil, por ejemplo, a Luminé, era que Butarranquil tiene mucha población criolla y en cambio la parte de Aluminé había mucha reserva, ¿no? Teníamos 8 reservas dispersas, con mucho camino para recorrer, y aprender de ellos su lenguaje, su idioma, su gestualidad, porque a veces hasta que conocen al profesional nuevo, hay 2 o 3 consultas que no se habló nada, ¿no? Digamos, las consultas del silencio se llamaba, porque se sentaban y no sabían digamos, el profesional, la enfermera no sabía por qué venía, ¿no? Un poco el enlace de eso también era el agente sanitario, que era gente de su comunidad y que hacía un poco el enlace o el nexo entre digamos, la población nativa mapuche y nosotros, los Huinca, ¿no? A mi criterio le pasa tal cosa. Y ahí empezamos a charlar, ¿no? Así que... ¿Y esos iban porque querían que los atendieran o...? Porque primero ellos, a ver, venían siempre, digamos, de la historia, el control del niño, el control de la embarazada siempre se hizo, ¿no? Y el agente sanitario era parte de su comunidad y que obligaba un poco a controlar a esos chicos. Porque lo que le decía es que, digamos, el emblema más vale prevenir que curar, digamos, la población entendía, ¿no? Entonces, a ver, vacunar al chico prevenía enfermedades, entonces había que vacunarlo. Lo único que pasaba era que la gente nueva que llegaba, ¿no? La que ya venía ya estaba acostumbrado a charlar, pero la que llegaba había que entrar en diálogo nuevamente. Así que Ruca Choroy, Carrilil, Loncoluán, toda la parte de Moquehue, había toda población de diferentes también creencias religiosas, así que había que ir manejando toda la parte del paciente y su entorno, ¿no? Y su forma de vivir y sus creencias, así que el criollo era criollo y se hablaba claro, ¿no? Acá había que aprender una cosa nueva, ¿no? En la escuela de Carrilil, por ejemplo, había 2 docentes de hacía mucho tiempo que trabajaban en la docencia, pero también trabajaban en la parte de huerta con la comunidad, ¿no? Con la comunidad mapuche. La escuela estaba abierta en su predio para que hagan su huerta, que los chicos aprendieran que aparte de los animales, que los chivos, había otra cosa para hacer también, que tener sus propias verduras, frutas, que la podían cultivar y la podían tener en su propio lugar de origen y no ir al pueblo a comprar esas cosas. Y como siempre, la moneda era, en algunas cosas, el trueque, ¿no? El trueque con los grandes comerciantes del pueblo, animales por provisiones o cueros por tabaco y hierba. Era otra vida diferente, ¿no? La vida del pueblo. ¿Y tenían ustedes, como médicos, tenían alguna relación con los médicos tradicionales? ¿A qué te referís médicos tradicionales? Médicos tradicionales, los que ejercían la función de médicos en las poblaciones originarias. Ah, sí, no, nosotros, digamos, la medicina tradicional siempre existió en cada pueblo que estuvimos, ¿no? Estaba la machi, estaba el huesero, estaba la que curaba el mal de ojo, la que curaba el empacho, y digamos, una de las cosas que sucedía en cada pueblo cuando llegaba el médico nuevo era la presentación, ¿no? La presentación de cada cosa, ¿no? A ver, yo hago esto, ¿a usted qué le parece? ¿A usted qué no le parece? Y un poco era conversar el que sí y el que no, lo que yo estaba de acuerdo y lo que no estaba de acuerdo. Y los que estaba de acuerdo conmigo
la medicina tradicional y no, también, ¿no? Digamos, ¿Por ejemplo qué? por ejemplo, en Butarranquín me pasó que había gente que curaba el empacho, con algunas cosas que para los chicos son tóxicas. Y tuvimos que empezar a hablar que digamos, el empacho lo podíamos curar a través de la cinta, pero no con test ni yuyos, por ejemplo, ¿no? Porque había pasado que un chico se había intoxicado con un yuyo, ¿no? Y esas intoxicaciones en los bebés son mortales, ¿no? Porque producen una acidosis y el chico después no lo salva a nadie. Entonces esas cosas de confluencia de la medicina tradicional con la medicina hegemónica nuestra, se produce en cada pueblo, ¿no? El huesero, por ejemplo. Cuando venían a verme para sacar la radiografía, esa fractura de muñeca ya había sido tocada, ¿no? Y bien tocada, a ver, bien reducida. Pero, por ejemplo, las de codo no se tocaban, porque el huesero sabía que no era fácil esas cosas, ¿no? Y que a veces ni el hospital la podía reducir, sino mandar a un hospital de máxima complejidad donde había traumatología para esa fractura que era quirúrgica de entrada, ¿no? Entonces esas confluencias siempre existían en el hospital. Y fíjate vos, en la parte, por ejemplo, de la escuela de Carrilil, el docente se manejaba con toda esa medicina tradicional, ¿no? Y cuando pedía la ambulancia, la pedía con el consentimiento de su machi, ¿no? Entonces, hoy hay un centro que está ya hecho, que es el Centro Intercultural en esa zona, ¿no? En la zona queda en un punto intermedio entre Carrilil y Aluminé, ¿no? La población de esa zona se llamaba, el lonco era, en mi época se llamaba Aigo, el lonco, el cacique, no sé cómo le llaman ustedes. Así que ellos piden su forma de tratamiento. No reniegan de nuestra medicina tampoco, pero tienen sus creencias que hay que respetarlas también. Así que era una confluencia que había que negociar siempre, ¿cómo no va a negociar? Así que eso por un lado. Por otro lado, digamos, no solamente las reservas eran problemáticas, sino que también había una reserva de gendarmería con su médico de gendarmería, que había que también confluir, era un médico que no tenía formación, así que tuvimos varias charlas, le ofrecimos el hospital para que viniera a hacer sus prácticas, para que podamos charlar normas de diagnóstico y tratamiento, que no era la pelea profesional, sino que era el paciente, ¿no? Más que la pelea profesional. A ver, cuando el paciente llega hipermedicado y no sabe por qué, en vez de hacerle un bien al paciente, le estamos haciendo un mal. Entonces, convengamos que tenemos que no discutir entre nosotros y ver el otro punto, ¿no? Así que, bueno, ese era un poco. Se trabajaba mucho con las escuelas, se trabajaba mucho con la radio. Por ejemplo, la Aluminé tenía una radio abierta, municipal, así que toda la parte de prevención primaria, en educación para la salud, la hacíamos en la radio. Para ubicarnos en la fecha, yo cuando llego a Aluminé, en la residencia de medicina general, nosotros teníamos el síndrome de inmunodeficiencia, pero no sabíamos mucho de qué se trataba, ¿no? También teníamos el Kaposi, ¿no? Que nosotros le llamamos que era un cáncer en esa época, hasta que se descubre el retrovirus, ¿no? Y el HIV. Entonces, todo esto genera una revolución interesante, en la cual la escuela quiere hablar de temas de sexualidad, de planificación familiar, cosas que nosotros veníamos formando ya en la residencia acá, pero acá en la residencia cuando hacíamos, yo iba a un centro de salud que era Confluencia, que había una comunidad homosexual y transvestida importante que hacía su propio autocontrol, ¿no? A través de folletos de educación y qué sé yo,
fomentando el uso de preservativo, etcétera, etcétera, y el mismo centro de salud albergaba para los talleres a esta comunidad, ¿no? De día, de noche tenían su trabajo. Así que a través de estas cosas que fuimos aprendiendo en la ciencia, también las replicamos en los pueblitos chicos. En la escuela se empezó a hablar por primera vez de educación sexual, cosa que, imagínate, en una población muy dispersa, con otra mentalidad, con el tema tabú de lo que es la sexualidad, no interpretando que la sexualidad nace y muere con nosotros, era difícil empezar a hablar de estos temas, ¿no? Pero sobre todo en aquella población donde eran hijos de gendarmes, de militares. Pero empezamos en la escuela, empezamos con el director de la escuela a hablar del uso del preservativo, a hablar de temas de sexualidad en los últimos años, en cuarto y quinto año. Así que era un trabajo lindo. Cuando fuimos 4 o 5 médicos ya podíamos repartir mejor las tareas, ¿no? Tener otro tipo de soltura en Aluminé como la tuvimos hasta que nos fuimos, ¿no? Yo en el año 89, llego en el 85, me voy fines del 89 otra vez para Neuquén. ¿Y cómo era ya para esa época el panorama epidemiológico de la provincia? ¿Cuánto había cambiado? Y cambió mucho. Cuando yo llego... ¿Cuánto se notaba eso en la práctica? Digamos, lo que siempre hablamos es la palabra progreso, ¿no? Y digamos, el progreso son cosas que hacen que la gente viva mejor, ¿no? Por ejemplo, el gas, el agua, las cloacas, lo que antes mataba a los chicos y era un problema, que había una mortalidad de 118 por 1000 o 128 por 1000 en las épocas del año 60, 63, fue bajando de forma cataclísmica a través de este agente intermedio que era el agente sanitario, que daba medidas de educación para la salud, de la prevención primaria que hacía el personal de salud, también médico y no médico, de la vacunación. Entonces mucho de lo que era antes enfermedades infectos contagiosas fue bajando, y fue bajando la mortalidad infantil hasta llegar ahora en las cifras de esta década, que estamos en una mortalidad muy parecida a la de los primer mundo, ¿no? En la provincia de Neuquén. Estamos hablando de una mortalidad de entre el 7 y el 8, 9 por 1000, ¿no? De 118, 128 por 1000. Así que el perfil epidemiológico cambiaron las enfermedades infectocontagiosas por aquellas enfermedades crónicas, ¿no? Aquellas enfermedades no infecciosas, la violencia, las adicciones. Entonces, en muchos lugares de la provincia hoy se ven estas dos cosas conviviendo, ¿no? La tuberculosis que había bajado otra vez volvió a repicar con las enfermedades de transmisión sexual. Entonces el médico también tenía que adaptarse como en su entorno, ¿no? Digamos, a ver, en cada población de acuerdo a lo que veía prevalente. Una de las cosas que tenía siempre esto que yo te decía, que eran los mecanismos de control, supervisión, de monitoreo de las acciones, era que el director del hospital sabía los diagnósticos que manejaba su hospital, ¿no? A ver, che, mirá, en tal barrio hubo 17 diarreas, a ver, ¿cuál es la fuente común de esto? ¿Es un alimento? ¿Es el agua? Vayamos a trabajar, a ver. Y trabajábamos con el EPAS y veíamos a ver de dónde recogía el EPAS, cuál era la fuente, que ya sabíamos, cómo se cloraba el agua. Esto es un poco lo que se fue perdiendo en el sistema por esta falta de monitoreo, supervisión y control, a lo mejor, ¿no? No solamente el jefe de zona, el director del hospital, ¿no? Los directores de hospitales manejaban todo esto. O sea, la planilla de informe epidemiológico semanal la tenía el director del hospital todos los días lunes en su escritorio, ¿no? El domingo empieza la semana, el lunes veo qué pasó la semana que pasó. Así que hoy tenemos un gran auge de enfermedades crónicas, ¿no? Hoy la vida se prolongó, digamos, la expectativa de vida del nacer está llegando, en Neuquén es una de las provincias que más expectativa de vida tiene en la República,
pero está llegando a 77, 78 en el hombre y 80, 81 en la mujer. O sea, no se mueren tan temprano. Ya el de 70 no es viejo, ¿no? Entonces, pero sí hay problemas crónicos que antes no había porque tampoco vivíamos tanto, ¿no? Entonces, a ver, más medicación, un poco más de estudios para este tipo de poblacional. La diabetes, la obesidad, cada vez va en aumento, ¿no? Las enfermedades degenerativas, los tumores, que la Patagonia está primera en eso. Así que el médico tiene que ir viendo esto y adecuando su atención a estos diferentes perfiles epidemiológicos que hay, ¿no? ¿Y cuál es tu evaluación del papel de la medicina general, de la importancia de la medicina general? ¿Cómo era en aquel momento y cómo lo ves ahora? Y en aquel momento era, digamos, hay una cosa que es indiscutible, que la medicina general, su rol y su papel importante está en el primer nivel de atención, están en los centros de salud, están en los hospitales de área, están en los hospitales zonales también, en las partes de guardia. Es un médico muy, muy ducho en hacer screenings y seleccionar pacientes de acuerdo a su estado de gravedad, a su problema si es urgente o emergente o es un problema que puede esperar. Y también es útil en otros niveles, ¿no? En el segundo nivel y en el tercer nivel de atención, en otras cosas, ¿no? Que no son asistenciales nada más, que son también organizativas, administrativas y de prevención. El tema es que el recurso, cuando uno genera un sistema como fue el nuestro, a través de tamizar para que a la alta complejidad no lleguen problemas que son de resorte de otros establecimientos, tenés que tener una población profesional que contenga eso, ¿no? Tan formada como, digamos, tan bien formada como en número de recursos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, un centro de salud continente en una ciudad, en una población que tiene 30.000 habitantes, y un centro de salud con 2 médicos, no, 2 médicos generales no va, ¿no? Entonces, algunas cosas cambiaron porque también cambiaron la contención, digamos, por parte del sistema, en su recurso humano, de los problemas de salud, ¿no? Entonces, a ver, iba ahí, pero el médico estaba, 2 médicos, ¿cómo hace para tener 30.000 personas, ¿no? Por supuesto que los centros de salud fueron creciendo en número en la ciudad de Neuquén. Igual la ciudad de Neuquén creció en forma desordenada y cataclísmica, ¿no? Yo cuando vine a Neuquén en el año 80, la ciudad de Neuquén tenía 150.000 habitantes. Y toda la provincia tenía 280.000 habitantes. Entonces hay un crecimiento poblacional. Y más ahora, ¿no? Más ahora económicamente, y el petróleo ha traído permanentemente 30 familias por día se asientan en este lugar. Entonces, ¿cómo haces? Siempre los servicios vienen atrás de la necesidad de la gente. Entonces, es difícil, es difícil. Los servicios sanitarios tendrían que tener una planificación y una proyección de acuerdo también a una planificación de gobierno de cómo tendría que funcionar todo lo demás, ¿no? Y otra vez siempre digo lo mismo, ¿no? La salud no es la parte médica ni la parte sanitaria asistencial. La salud parte de muchas cosas, ¿no? De trabajo, de vivienda, hablamos muchas veces de la educación, ¿no? De la vestimenta, qué sé yo, de millones de cosas, la alimentación. Y eso hacia la salud de la gente que, a ver, para decir que la salud plena la maneja un sistema de salud es quedar muy pequeño, ¿no? Así que bueno. Y bueno, y si tuvieras que hacer, pensando una visión retrospectiva de aquel momento en el que tomaste, primero un poco por azar y después tomaste la decisión de venir a Neuquén, ¿cómo evaluás ese episodio o esa experiencia en tu vida? Hermosa, hermosa.
qué sé yo, en el momento que uno lo hizo conociendo un poco, pero arriesgando muchas cosas también, ¿no? Digamos, me vengo a vivir a Neuquén, esa fue la situación. Y hoy mi familia, mis hijos viven en Neuquén. Digamos, yo no sé si la gente que llega nueva tiene esas expectativas que teníamos nosotros en la década del 80, en la década del 70, ¿no? Como muchos de mis compañeros que se jubilaron primero porque eran más viejitos que yo, venían. Pero había otras necesidades nuestras, ¿no? en ese momento. En la juventud nuestra había otras necesidades. Había otras expectativas y había, digamos, como el salvoconducto de me voy a otro lado porque voy a estar mejor, ¿no? Hoy la gente de estar mejor son otros valores que tiene en el estar mejor, ¿no? Qué sé yo, tener un cine cerca, tener un shopping cerca, o qué sé yo, como hablábamos la otra vez, un wifi, que tener conexión con el resto del mundo, tener internet. Y por ejemplo, en algunos lugares de nuestra provincia todavía tenemos problemas de conexión. Si bien están colocando antena por todos lados y están colocando fibra óptica por todos lados, existe problemas de conexión, ¿no? O existe problemas comunicacionales, que digo yo. Pero también impactó cómo fue creciendo la población de Neuquén, ¿no? Cómo fue creciendo la población médica también de Neuquén. Entonces ya no nos conocíamos como antes, ¿no? Ya no era, a ver, llegó López. ¿Y quién es este López? ¿No? A ver, a este López no lo conocía ni el hospital de máxima complejidad, ni el hospital zonal, ni el hospital, pero llegó López. Entonces, a ver, ¿qué formación tiene López? ¿De dónde viene López? Antes la formación era en la provincia de Neuquén, ¿no? Los médicos iban al interior formados de la residencia del hospital Castro Rendón, ¿no? O del hospital Bucarraldán. Hoy el recurso es mezclado, ¿no? Hoy vienen de otras formaciones, hoy vienen especialistas de otro lado, ¿no? Ya formados. Entonces, porque hay otras necesidades, porque hay más gente que atender. Entonces ya también se perdió esa familia grande que éramos y se perdió el conocimiento del otro también. Así que, como expectativa, vendría otra vez, qué sé yo. Bueno, no sé, ¿qué más? No, estamos bien. ¿Terminamos acá? Terminamos. Bueno, listo, gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias.